Mi primer trabajo de venta real fue vendiendo MP3 en la calle. Para mí eso fue muy enriquecedor porque me di cuenta que la venta, más que un esfuerzo, es una habilidad para encontrar un cliente que necesite el producto. Digamos que cuando yo arranqué este negocio venía a quebrarme un restaurante que tenía en Bogotá. Contanos esa experiencia, por favor. Porque es que el Valle de la Muerte está ahí y ese Valle de la Muerte hay que atravesarlo y hay que aprender a cazar y a progresar. Por eso es que muchos emprendedores abandonan, porque se tiran, se dan cuenta que no sobrevivieron y se regresan. Y no es que no hayan sobrevivido por ellos, sino porque el proceso es difícil. Para eso uno tiene que tener un plan y tener un plan cuesta tiempo y dinero. Entonces, para mí, la principal recomendación es tener claramente un propósito. Mío, como que bueno, socio, vamos a arrancar con la marca, es tu oportunidad de arrancar, porque si no en un año vamos a vender X plata y ya no te vas a poder meter. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo más de La Voz de los Emprendedores. Hoy tenemos un invitado muy especial que aparece en detrás de cámaras. Seguramente no lo han visto mucho en redes, pero yo quise traerlo hoy porque es el que está detrás o una de las personas que está detrás de ese producto Leche Pal Pelo. Mauricio, bienvenido. Mauro, cuéntanos un poco más de vos, que quiero que la gente te conozca y que nos digas. Bueno, no, Rodri, gracias por la oportunidad. Pues nada, no, como vos decís, somos un grupo detrás de la marca. Yo hago una parte, pues, dentro del equipo. A mí me corresponde, pues, la parte comercial y de mercadeo, que la vengo desarrollando desde hace más o menos ya unos 10, 12, entre 11 12 años. Y nada, estamos aquí para lo que necesites. ¿Qué más te gusta? No sé, como, ¿qué te gustaría conocer? Mauro, pregunta. Yo estuve averiguando un poquito de Leche Pal Pelo. ¿Cómo nace cómo nace el nombre? Tengo entendido que fue con una frase que salió por la textura de uno de los productos, pero me gustaría que me contaras cómo nace esa marca, sobre todo esa marca, Leche Pal Pelo. ¿Cómo nace? Bueno, entonces te voy a contar un poquito de la historia de la marca. El nombre de la marca es idea de uno de mis socios, de Carlos Andrés. Él es el que realmente pues empieza con el emprendimiento con el hermano. Y yo me les uno en ese momento, pues casi como de nacimiento, ya cuando me llaman a mí, ya pues tenían el nombre y la idea. Según lo que me cuenta Carlos, pues era la idea de un producto de fácil recordación, muy caleño, algo que fuera disruptivo. La empresa en ese momento vendía planchas y secadores. Teníamos una marca que se llamaba Euroturbo, o tenemos una marca que se llama Euroturbo, y la plancha del secador dañaba muchísimo el pelo. Entonces, pues mis amigos, Carlos y Alejandro, que eran compañeros pues míos coincidencialmente del colegio y somos muy buenos amigos, me invitan pues como a participar en este proyecto. Ellos vieron la oportunidad porque vendían pelos secadores y la plancha y se dieron cuenta de la necesidad que existía de un producto que cuidara el pelo pues y pues llegaron a la idea pues como casual de decir no listo pues que no inventamos, no pues leche para el pelo y ahí nace el producto. Ok, y nace, ¿cómo lo prueban? O sea, ¿cómo se dan cuenta que realmente funciona? Bueno, en esa época adquirimos una asesoría de una persona que nos ayuda pues a como a hacer el marco conceptual del producto y lo maquilamos por fuera y empezamos a venderlo con la plancha y los secadores. Vamos en esa época a un evento que había en Cali que se llamaba el Expo Show y el producto pues se siembra muy bien, tiene muy buena acogida. Entonces ahí nos damos cuenta que el producto tiene algo. Entonces, pues nosotros estábamos concentrados pues como en la plancha y secadores, pero se vio la oportunidad pues de empezar a promocionar el producto y que el producto tenía acogida. Entonces, pues en esa época Crica, eh, la familia Aristizábal pues y Lucho nos abren las puertas, Mireya nos abre las puertas allá en Aventura y empezamos a vender leche para el pelo en Crica.
O sea, ese fue su primer cliente Ese fue representativo. nuestro primer cliente determinante. Gracias a Crica, pues, eh, pudimos sembrar el producto en Cali. Entonces la gente empezó, ay, que el que venden en Crica, que ustedes venden la marca que venden en Crica. Entonces ya después nos llamaron en Palmira, en Tuluá, y nosotros ya teníamos pues como una red de distribución estructurada por el tema de planchas y secadores. Entonces pues fue fácil realmente empezarlo pues como a escalar dentro del canal tradicional de belleza. Y así pues es como arranca el ejercicio comercial. ¿Y en qué momento? O sea, entiendo que nace Eurobelleza, ¿cierto? Con tus socios, con productos de secador para, eh, no sé si para consumidor final O sea, para nosotros peluquerías. sí vendíamos en peluquerías, el cliente de nosotros era el peluquero, pero también era el consumidor que quería una herramienta mucho más profesional que el secador que podía encontrar en el supermercado. Entonces iba y lo conseguía a Crica. Nosotros ya teníamos el contacto de Crica, pero pues obviamente por obvia razón entrar con un champú o con un tratamiento a Crica, pues en ese momento O sea, no era tan la primera sencillo. entrada fue el secador en Crica. Sí, Lo codificaron como secador. secadores y planchas, la empresa estuvo como 5 años en ese negocio. Cuando me invitan a mí, ya la empresa ya tiene un recorrido de 4 o 5 años e iniciamos con todo el proceso de leche para el pelo. Ok, o sea, en ese momento cuando vos arrancaste, ¿en qué estabas en ese momento? ¿En qué estabas trabajando? ¿Estabas emprendiendo en otra cosa o en qué estabas en ese momento? Yo trabajaba con mi familia en el sector ganadero. Ok. Trabajamos con caucho, ganado y pues realmente yo tenía pues como, digamos, un ganado. Lo liquidé y dije, no, pues, ¿qué me pongo a hacer? Y Carlos Andrés, que era pues como uno de mis muy buenos amigos, me dijo, pues, que me metiera con él en la empresa, que ellos tenían un proyecto y me llamó un día y me dijo, vení a ayudarnos, pues yo sé que a vos te gusta el mercadeo, las ventas, pues yo siempre he sido independiente, pero siempre he vendido, pues me ha gustado mucho el tema de las ventas, me ha encantado el tema comercial, el tema de mercadeo. Entonces yo le dije, pues me suena, ustedes ya tienen un recorrido, pero yo estaba dudoso. Y ese man me acuerdo una vez que me dijo como que bueno, socio, vamos a arrancar con la marca, es tu oportunidad de arrancar, porque si no en un año vamos a vender X plata y ya no te vas a poder meter. Y yo le vi tanta confianza a él que yo dije, no, pues esto es, no tengo nada más. Y me metí con el viejo y hicimos la sociedad y arrancamos a trabajar. O sea, arrancaron casi que de cero esa línea de negocio. No, de O cero, cero todo. completamente de cero. Ah, buenísimo. La primera orden de producción que metimos fueron 250 termoprotectores y 250 reconstructores. Ok. Y el reto mío era en ese momento, yo decía, ¿y cómo voy a vender esto? Pues por obvias razones, pues yo no, no sabía mucho del segmento, entonces me tocó volverme pues como empezar a estudiarlo, a caminarlo, a recorrerlo, a entenderlo. Ahí quiero que nos detengamos un poco y esto es súper importante que lo tengan en cuenta todos los emprendedores que nos están viendo y es cómo hiciste ese trabajo, porque cuando uno va a lanzar un producto, un servicio, lo que sea que vaya a lanzar, en este caso, vos te arriesgaste a un proyecto que estaba ni siquiera andando, sino que estaba en pañales, es cómo hicieron para hacer esa, o sea, qué hicieron para ustedes decir, vení, yo voy a minimizar el porcentaje de fracaso haciendo esto. ¿Qué hicieron? O sea, o se lanzaron de una sin hacer absolutamente nada. O sea, dijeron, vamos a ver si se vende, o hicieron algo para antes de sacarlo o antes de producir. Mira, yo creo que en el tema comercial uno se complica mucho a veces. ¿Sí me entendés? Y el tema siempre básico es satisfacer una necesidad. Entonces, pues cuando a mí me presenta la idea mi socio, pues y todo, y yo me pongo ya pues como en la tarea de la estrategia comercial, yo decía, bueno, no, pues lo primero, lo básico, que aprendí vendiendo, me acuerdo que el primer ejercicio de ventas que yo hice, lo hice por fuera cuando me fui a estudiar a Australia. Mi primer trabajo de venta real fue vendiendo MP3 en la calle. Eso. O sea, realmente impulsando el producto en la calle. Y para mí eso fue muy enriquecedor, porque me di cuenta que la venta, más que un esfuerzo, es una habilidad para encontrar un cliente que necesite el producto. Entonces,
el primer trabajo mío fue, listo, entiendo el producto, entiendo cómo funciona y entiendo qué necesidad cumple. Entonces empezamos a ver el termoprotector y como nosotros vendíamos la plancha, entonces lo empezamos a aplicar y veíamos que el termoprotector daba mucho brillo, facilitaba mucho el peinado. Y yo dije, bueno, no, la necesidad de esto es brillo y peinabilidad. Es lo que está buscando el consumidor. Brillo y peinabilidad. Esas son mis armas. Ese fue el insight. Ese era mi insight y ese era mi trabajo. Y yo dije, bueno, brillo y peinabilidad y olor. Eso eran mis tres ejes. Entonces yo dije, listo, no, entonces voy a empezar a ver la página web basado en esto, voy a empezar a hacer el POP basado en esto, voy a hacer el discurso de ventas basado en esto, y es brillo, sedosidad, peinabilidad y olor. Y ya. Y empezamos a trabajar pues ya la marca, entonces ya pues había otro tema más técnico, pero el principio fue ese. Y lo que realmente sembró el producto fue en el Expo Show, pusimos una silla, sacamos producto y pusimos una persona a peinar, a cepillar. Experiencia. Experiencia. Entonces la gente venía, lo olía, lo miraba, ay, yo quiero, ¿qué es? Leche para el pelo, se reían, ve, y entonces llegaba alguien y decía leche para el palo, ay, mira, están vendiendo leche para el palo, y el producto tenía una particularidad y es que era muy disruptivo por el tema de su empaque, por el tema de su nombre. Entonces llamaba mucho la atención. Entonces era un tema que rompía ese esquema como de belleza francés, Nombre internacional, elegante. sí, como de alta gama, como muy lejano, y esto volvía un producto netamente colombiano, cercano, de barrio, y yo creo que eso fue el éxito que hizo que el producto arrancara Eso y que funcionaba. y que funcionaba. No, o sea, uno, la parte visual y la parte de empaque vende, pero si el producto no funciona, lo vende una vez, pero no lo vende más. Y el éxito está en la recompra. Correcto. Eso le pasó a una marca hace unos años, ¿tú te acuerdas? No voy a decir el nombre, pero una marca de champú para hombres, que fue una estrategia de marketing increíble, pero el producto no era bueno. Entonces, al final, todo ese dinero que invirtieron en publicidad lograron una primera venta, pero nunca hubo recompra. Entonces, al final, lo que ustedes hicieron fue generar una compra, una venta, pero cuando se generó la recompra es cuando realmente ustedes se dieron cuenta que el producto sí tenía algo y que sí funcionaba. Sí, claro, es así. Es totalmente. Sí. Ahí yo entendí la marca. En ese momento yo entendí la marca y dije, bueno, ya la conozco, ya sé por dónde me voy a ir y empecé a camellar. Y ahí me fui. Pues nos fuimos, pues, como empresa, Y ese pues. fue el primer producto o sea, el producto estrella fue el primer producto y en qué momento dijeron, no, esto funciona, abramos otro producto, o sea, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, metimos primero el termoprotector del reconstructor como complemento de la plancha del secador. Se empezó a vender muy bien, tan. Entonces ya los clientes donde codificamos, un día no sé quién me llamó y me dijo, ve, ustedes venden tratamiento y venden el termoprotector, pero ¿cómo no venden el champú? Necesitamos un champú. Entonces ahí nació la necesidad de un producto alterno. Entonces al inicio teníamos champú, tratamiento y termoprotector, las planchas y los secadores. ¿Y lo fabricaban ustedes o lo Lo maquilaban? maquilábamos, Eso es lo súper importante. maquilábamos, Es decir, sí. para los que creen que emprender es arrancar con todo hecho y con todo grande y con todo comprado, no. Uno arranca paso a paso. De hecho, ahorita hicimos un recorrido por la fábrica y uno va creciendo a medida que va creciendo el mercado. O sea, Amazon no es lo que hoy es en día, al principio no era así. O sea, casi que todas las compañías nunca arrancan grandes, salvo que uno tenga pues un capital ilimitado, pero siempre cuando arranca como un emprendimiento ya se vuelve una empresa. Entonces al principio maquilaban. ¿Y en qué momento decidieron, no, mi viejo, esto se creció, qué vamos a hacer? No, pues nosotros no, o sea, como yo entré a la empresa y yo decía, no, pues el foco mío son la plancha y los secadores. Y la dinámica comercial fue dando la pauta como que el tema era más el tema de tratamientos. Y empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer de una forma muy dinámica que nosotros dijimos, no, el negocio no son la plancha y los secadores. El negocio es los productos capilares. Y empezábamos a pedir y el laboratorio se nos demoraba, no satisfacíamos la demanda, era muy difícil. Entonces nosotros dijimos, no, pues fabriquemos.
Fácil. Relajado, Eso, porque eso siempre es fácil. entonces nosotros como que pues necesitamos fabricar, fabriquemos. Y nos metimos en la loquísima aventura de fabricar, que fue, mejor dicho, ha sido el core de este negocio. Pero gracias a Dios, gracias a esa jugada, pudimos abastecer el mercado y pudimos crecer muy rápidamente. ¿Y cómo fue esa jugada? Como estaban ustedes tres como socios y dijeron, bueno, empecemos a fabricar. ¿Cómo hicieron esa planeación? O sea, o le hicieron, digo, vamos para la guerra y una platica, hagámosle, o cómo hicieron esa planeación. Mira, yo creo que todas sociedades tienen sus cualidades y sus cosas negativas. Nuestra sociedad tiene una cualidad, es que nosotros pensamos muy bien y pensamos muy rápido. Teníamos una amistad, entonces nosotros nos conocemos hace mucho rato y teníamos muy buena química para trabajar. Entonces, la idea es que, como viste vos ahorita, nosotros estamos siempre trabajando juntos. Entonces, nosotros mantenemos en junta directiva. Entonces, las decisiones eran, en ese momento, fabriquemos. ¿Cómo fabricamos? No, que es que tengo un amigo, don Hugo se llama, el que nos hizo el INVIMA, que él sabe todo el tema del INVIMA. Entonces, llamemos a Hugo a ver qué hay que hacer para montar una planta. Entonces, él vino y nos dijo, no, pues esto, esto. Entonces, dijo el otro amigo, un primo me dijo que hay una bodega en Acopi que está muy barata. Entonces fuimos a ver la bodega. Entonces dijimos, no, pues aquí la podemos meter. Entonces hay otro socio, Alejandro, que es muy curioso de las máquinas y la tecnología, que es pues el que inició todo este tema con los secadores y la plancha. Y le dijimos, marica, averiguate una marmita. Y ese man, ¿Qué es una marmita para que todos sepamos? bueno, la marmita es como la máquina principal donde se hacen los tratamientos y es una olla. Y este man se fue para Palmira y se levantó una olla, pues, de 350 litros y nos la dieron re barata y vinimos acá. Y cuando nos dimos cuenta que nos la dieron barata era porque tenía una barriga, entonces tocó que hacerle como una jaspa en forma de barriga. Entonces, pues, nosotros nos divertimos en el proceso, pero somos muy rápidos también para actuar. Entonces fue armándose una cosa muy, muy de prototipo, pero se fue formando. Entonces, nosotros siempre, o yo he pensado mucho o mi papá me decía una frase que a mí siempre me ha sonado, y es, lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Entonces, realmente uno tiene que testear y después ir perfeccionando. Escuchen otra vez, porque eso es súper importante, te lo iba a decir ahora, y es qué tan importante es el prototipado y lo que acabas de decir es súper poderoso para todos los emprendedores y sobre todo los de base tecnológica también. Ojo, escuchen esto otra vez, Mauro. ¿Lo perfecto es enemigo de lo bueno? Lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Es Sí, decir, siempre me decía mi viejo eso, me decía, mi hijo, no trate de hacerlo perfecto, trate de hacerlo bien. Entonces, uno no me puede ir por lo perfecto porque no lo sacas. Entonces, hay que probar si la cosa está funcionando, hay que irlo mejorando y hay que irlo trabajando. Pero el negocio tiene que ver como una cometa. No es soltarle todo, ni meterle todo, ni comprar la mejor cometa. Es buscar el mejor sitio para elevar la cometa que tenés y ver con qué estás trabajando y a medida que te va pidiendo la cometa, pues le vas soltando. Esa ha sido pues como la filosofía, pues. listo, después de que, ¿en qué momento ustedes se dan cuenta que leche para el pelo es leche para el pelo? O sea, que ustedes dicen, uff, marica, la sacamos del estadio, ya competimos con marcas poderosas en supermercados. O sea, en qué momento se dieron cuenta ustedes que era una marca realmente poderosa? No, es que pues yo creo que desde el primer día, porque es que uno cuando está vendiendo, uno sabe cuándo un producto es bueno para vender o no. Cuando un producto hay que darle mucha publicidad, hay que hacerle mucho lobby, hay que hacerle mucho esfuerzo, el producto no es bueno. Y no es bueno porque el producto no sea bueno, sino que de pronto no está bien mercadeado o uno no ha encontrado el ángulo correcto o el nicho correcto, pero hay algo que está fallando en la estrategia. Entonces ahí es donde uno debe volver a las 4P, que las 4P son, ahorita hay muchas teorías y todo, pero eso sigue siendo recontraválido. ¿Recordárselas a la gente? ¿Precio? Precio, plaza, promoción y producto. Entonces yo le digo a mi equipo, vea, antes de cambiar un producto, siempre revise las 4P y arranque por el precio, que es el más determinante. Si usted está fuera de precio, está fuera de mercado. Así de sencillo. Si la gente no percibe valor en su precio,
por ahí no es la cosa. ¿Sí me entendés? Entonces, con leche para el pelo fue muy mágico porque todos los días era un avance diferente. Entonces, nunca fue difícil venderlo. Entonces, era siempre el reto, era, ¿qué hacemos más? ¿Qué hacemos más? Y hasta el momento, hasta hoy en día, el producto sigue jalando más de lo que nosotros alcanzamos a producir. Y llevamos 12 años y no hemos alcanzado el pico de producción. Entonces, yo pienso que eso es algo que se da desde el inicio. Y si tu producto no está jalando en el inicio, hay que ver desde el core del producto qué está pasando porque no está entendiendo la necesidad del consumidor. Entonces estás fuera de mercado. ¿Sí me entendés? Y en este momento Leche para el Pelo, ¿qué productos tiene? Porque yo tengo entendido que ustedes lograron una franquicia de Leche para el Pelo Kids con Hello Kitty. ¿Estoy en lo Esa la correcto? tuvimos hasta hace 2 años. Ya no tenemos la franquicia de Hello Pero la Kitty. lograron, que es un... Sí, la logramos y la tuvimos casi como 4 o 5 años y nos ayudó muchísimo. No más, la llegamos a tener, bueno, no sé, pero o por ejemplo, es una estrategia de siembra de mercado excelente. Alguien que quiera sembrar un producto rápido, la franquicia es el camino más corto. Y ese tipo de franquicia. Y ese tipo de ¿Y franquicias. Leche para el Pelo en este momento es una marca sombrilla o sigue siendo una marca en todos los productos? No, es marca, o sea, nosotros es la marca Leche para el Pelo. Leche para el Pelo. Sí, Tratamiento, leche para el pelo, shampoo, sí. leche para el No, no, pelo. no. A ver, la marca se llama, el universo se llama Leche para el Pelo. Y dentro del universo tenemos varias segmentaciones de línea. Entonces tenemos una línea especializada para cabellos normales a grasios, que es la línea tradicional, que es la que te cuento con la que nacimos, que fue el termoprotector y el reconstructor. Está la línea rizos y ondas. Está la línea Protección Plus. Está la línea Detox. Está la línea Kids. Está la línea Regenerador Intenso. Y tenemos unos productos transversales que son en todas las líneas. Pero cada línea tiene como su nicho de mercado. Increíble. Si tuvieras que decirle a un emprendedor que en este momento está arrancando su negocio, cualquier negocio, y que está de pronto en tu misma posición de ¿será que me arriesgo? ¿Será que no me arriesgo? ¿Qué le dirías? Que se arriesgue, pero que sea inteligente en el riesgo. Yo creo que uno, hay una cosa que lo acompaña a uno siempre en este camino de ser empresario, emprendedor o soñador, viajero, como uno lo quiera llamar, y es el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte siempre está, que es cuando tus ingresos son menores al tiempo al que le inviertes. O sea, estás dando pérdida. Estás en el Valle de la Muerte. Entonces, hay formas de calcular, ¿cierto? Si uno va a emprender, pues haga un business plan, haga, no deje su trabajo. O sea, si usted, por ejemplo, está trabajando y dice, quiero emprender, pero no es capaz de por la noche, después de llegar de trabajo, sacarle tiempo al emprendimiento, No emprenda. no lo va a hacer cuando deje de trabajar. Entonces, un emprendimiento es un sueño. Entonces, ese sueño hay que hacerlo a toda costa, pero hay que tener un plan para hacerlo. Uno no se puede tirar pues como a la loca. O sí se puede tirar y uno va sobreviviendo. Pero en lo posible, uno tiene que lograr tener la capacidad de tener un plan. ¿Sí me entendés? Para mí lo más importante siempre es el plan y la estrategia. Y vos en el momento que tomaste ese riesgo, eh, ¿qué sentiste? O sea, vos llegaste y dijiste, bueno, ¿cuánto me van a pagar? ¿Me voy a pagar? ¿No me voy a pagar? Porque a mí me pasó en un momento que cuando decidí ya emprender, pues yo me tuve que sacrificar porque dije, pues ya voy para lo mío, tengo lo básico, pero me tengo que sacrificar porque estoy ya, es algo mío y tengo que empezar de cero. ¿Vos cómo lo manejaste? No, pues, a ver, digamos que cuando yo arranqué ese negocio venía a quebrarme un restaurante que tenía en Bogotá. Eso, contanos esa experiencia, por favor, que Lo que pasa es que yo siempre he sido empresario, emprendedor. Entonces, el primer emprendimiento que tuve, lo tuve pues muy chiquito con un amigo que nos íbamos a vender tinto y cigarrillos en las obras de construcción al lado de la casa donde vivíamos. Y eso fue una experiencia de niños y a mí eso siempre me gustó, porque me pude comprar un juguete muy bacano que quería, pues. Entonces, después de ahí, y mi papá era un enfermo por el emprendimiento. Entonces, en la casa siempre hablaba, no sé si eso era bueno o era malo, porque no sé si
me programó para ser emprendedor o empresario, porque él me decía, viejo, uno nunca trabaja para nadie, uno nunca trabaja para nadie, uno nunca trabaja para nadie, trabaje para usted, trabaje para usted, trabaje para usted. Entonces, ese era el discurso de mi casa. Entonces, yo me imaginaba y yo decía, pues yo no puedo, yo tengo que ser emprendedor. Entonces, después en la universidad tenía un negocio que era un alquiler de películas. Y en esa O sea, en época ese entonces Betamax o VH. de VHS, de VHS y DVD. Y bueno, ahí también entonces tuve negocio. Después me fui pues con mi esposa, nos fuimos para Australia, ya tenía un negocio de eventos latinos y trabajaba en el día y por la noche hacía eventos latinos, fiestas. Los fines de semana hacíamos fiestas colombianas pues en las discotecas que habían en Sydney. Y cuando me regresé, fue el primer empleo que tuve, realmente formal, que fue en Aldoro. Allá trabajé casi un año largo, Ah, pues. nada. No, no, pero me ayudó muchísimo. Para estructura. Sí, Las empresas grandes ayudan para estructura. exactamente. Me dijo, viejo, el esfuerzo es válido, la calle es válida, pero hay que meterle conocimiento y hay que meterle estructura porque si no, no va a crecer. Y esa empresa es demasiado bonita. Es una empresa muy, muy linda. Y ahí aprendí mucho de mercadeo, muchísimo, muchísimo. Y después de ahí, pues mi hermano me dice, hagamos un negocio de ganadería y ese espíritu emprendedor mío, yo decía, no, pues es lo mío. A mí, pues el tema empresarial lo respeto mucho y todo, pero yo quería ser emprendedor. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en Aldor y yo veía en la puerta, pues yo veía toda la fábrica, veía todo el mundo, pero cuando yo veía llegar al dueño en su carro, yo decía, yo quiero ser es como este man, yo no quiero estar trabajando acá, yo quiero ser es como, y era una inspiración, porque ellos son unos hermanos y yo decía, qué familia tan bacana, y tienen el sitio para comer arriba, y tienen su entable, y trabajan, y yo decía, esto es lo que yo quiero para mi vida, esto es lo que yo quiero dejarle a mis hijos. Entonces, para mí fue un momento de mucha inspiración, ¿sí me entendés? Y digo, no, me voy a salir porque quiero buscar hacer lo mío. Y trabajo con mi hermano mucho tiempo, pero pues el tema del campo realmente no era lo mío. Yo soy un man, pues una persona de ciudad, me gustan las marcas, me gustan mucho las ventas, es otro tipo de negocio, el campo es para gente, pues es otro tipo de negocio, es un negocio de capital, no es un negocio de volumen, no es un negocio de comercial, no es un negocio más de capital. Entonces sale esta oportunidad con mi amigo, con mi mejor amigo, que me invita a participar en la sociedad, entonces para mí fue como gol. El tema era socializarlo pues con mi esposa, porque veníamos de Tu una esposa quiebra. y tu esposa, esa, necesito que me contés aquí era el restaurante. No, pues eso fue durísimo. Esa ¿Ya quiebra fue fue acá durísima. o No, fue en en Bogotá. Bogotá? Teníamos en esa época una cocina oculta. Ok. Eran 5 restaurantes en uno. Se llama Ding Dong Foods y quedaba ahí en la 116 con autopista. Entonces vendíamos ahí, vendíamos bien. El negocio se sostenía, pero no me daba para pagarme. Entonces ahí aprendí. Después, por ejemplo, eso que acabaste de decir pasa mucho con los emprendedores y es que dicen, "No, es que yo al principio no me voy a pagar". No, eso es un error. ¿Qué me había hecho exitoso antes? Yo tenía mi emprendimiento, pero tenía mi trabajo. Entonces, al emprendimiento le sacaba pues como algo para ahorrar, pero no le cargaba todo el gasto al emprendimiento. Cuando monté el negocio daba punto de equilibrio, pero no daba para pagar a mi esposa y a mí. Entonces, obviamente no teníamos O cómo sea, no vivir. daba. Nosotros teníamos mi hijo recién O nacido, sea, no daba el entonces, negocio. no, nada. No digo, no, o sea, cuando vos me decís punto de equilibrio, pues termina siendo no tan cierto porque no les paga a ustedes. Exactamente, y nosotros estábamos trabajando ahí. Entonces, si un negocio no te paga, no te sirve. Entonces, tienes que tener otra fuente de ingresos. Llame Uber, llame mensajería, llámese trabajo medio tiempo, pero uno tiene que tener la capacidad de, si va a emprender, tenga un plan, dedíquele un tiempo, pero sobreviva, porque es que el Valle de la Muerte está ahí. Y ese Valle de la Muerte hay que atravesarlo, y para eso uno tiene que tener un plan. Y tener un plan cuesta tiempo y dinero. Entonces hay que sobrevivir a ese Valle de la Muerte y hay que aprender a cazar y a progresar. Y ese es el proceso. Por eso es que muchos emprendedores abandonan, porque se tiran
se dan cuenta que no sobrevivieron y se regresan. Y no es que no hayan sobrevivido por ellos, sino porque el proceso es difícil. Para que una empresa lo sostenga a uno, o tiene que tener una idea uno demasiado disruptiva, pues que cambió todo, o entendió un nicho demasiado bien, o fue demasiado disruptivo y generó un cambio, pues pasa, o tienes un plan tan bien estructurado que te da la capacidad de sobrevivir el tiempo que necesites. Así es. Cuando yo ya ingreso en esta empresa, ya tenían un recorrido. Ellos ya venían trabajando 5 años, 6 años, ya había una Ahí dinámica minimizaste un comercial. poquito el riesgo. Sí, claro, porque yo le dije al amigo mío, le dije, ve, negro, yo necesito vivir de esto. Y el mamá me dijo, no, pues te sacamos salario. Pero, pero el salario era una culada, era en esa época, menos mal, yo dije, bueno, no, yo tenía pues como un ahorro y dije, listo, parte para entrar y parte para pagar el jardín de mi hijo, para pagar esto durante 2 años. Que yo decía, o sea, para mí siempre como el derrotero financiero ha sido la educación de mis hijos. Entonces, siempre que trato de emprender o algo, digo, listo, tengo asegurado lo de mis hijos, con el resto, así me toque ser mejor dicho, ir y dormir en un colchón en el suelo, lo hago. Pero tener seguro, pues, como la tranquilidad de mis hijos, pues. Entonces, dejé una parte seleccionada, pues, como para el tema de sobrevivir, el salario, y me tiré. Y me restié totalmente, vendí el carro, andaba en una moto, o sea, básico. Básico que eso lo aprendí en Australia, que no hace el emprendedor colombiano. Vivir por debajo de tus posibilidades. Exacto, entonces como vive acá y uno tiene un segmento donde uno está, que están los amigos, que está la mamá, que está el papá, obviamente hay una presión social. Así uno diga que no, hay una presión social y esa presión social cuesta dinero mantenerla. Entonces ahí uno tiene que ser inteligente y uno dice, bueno, ¿qué renuncias hago? Y que la gente me vaya guerreando, no me importa. Pues si me ven en mi moto, yo estoy en mi moto y estoy De en acuerdo. mi tema. ¿Sí me entendés? Uno tiene que tener la capacidad de decir, esto es lo que quiero y estoy focalizado y lo va a lograr. Y se restea uno. Entonces, pues ahí con mi esposo era el tema, porque ya veníamos de una quiebra. Entonces, pues ya como que ya la seguridad no estaba intacta. Entonces, pues yo decirle, ve, voy a emprender con mi mejor A emprender. Yo creo amigo. que le mencionaste la palabra emprender y ella dijo, uff, No, claro, eso siempre, porque no pasa hojas de vida. Y lo peor es que yo he tratado, o sea, yo pasaba las hojas de vida, pero a mí no me va bien. pero por los adentros que no pase, que no pase, No, que a no mí me no me va llame. bien, a mí no me va bien en las entrevistas, yo soy muy llevado a mi parecer, soy una persona, mm, a ver, ¿cómo lo digo? Pues soy una persona muy radical en mi forma de ver. Entonces, hay veces que choco mucho porque yo voy para un lado y cuando voy para allá, voy para allá. ¿Sí me entendés? Entonces, en ese proceso, entonces a mí el tema corporativo hay veces que sentía, no, pero y entonces me meto acá y cuánto tiempo me va a demorar, es que yo quiero esto y entonces cuánto No, tiempo va a uno llega a ser. pensar, no van a tu ritmo. Entonces, como que no, tengo que, las decisiones no las tomo yo, entonces al no, vos no tomar las decisiones en una compañía grande, que normalmente pues cuando uno trabaja en ese tipo de compañías, pues no es tan rápido esa toma de decisiones, como cuando uno ya trabaja para lo de O uno, que uno no eso está es ahí, uno no está en la decisión, o sea, o uno lo informan, ve, te toca hacer esto y uno pues, sí, o sea, soy parte de algo pero no estés o estoy no en lo estés de mío. acuerdo. Exactamente. Entonces, no, pues, y bueno, y tu esposa que, No, pues ella me conoce. O sea, ella sabía que no era nuevo. O sea, en Australia era lo mismo. Ella me ayudaba a hacer las fiestas. O sea, ella siempre fue compañera de trabajo mío. Y en el restaurante también. O sea, los dos los montamos. El restaurante era los dos. Y yo creo que ya en esa época ella ya dijo, uy, no, pero ¿por qué otra vez? O sea, le tocó, es que emprender es difícil, entonces ya me imagino que decía, no, pero vení, ya un hijo, o sea, metámosle menos estrés a la vaina, ¿sí me entendés? Pero yo le dije, no, yo lo que esto siempre he es. dicho es que emprender es de un camino de valientes. No, y gracias a Dios también la tuve a ella y mi hijo, porque en realidad es la motivación de decir, no hay vuelta atrás, hay que sobrevivir o sobrevivir. No queda sino sobrevivir. Y con todo. Y con todo porque dependen de mí. Entonces toca hacerle, toca empujar. Bueno,
Vos que fuiste emprendedor, bueno, sos emprendedor y empresario, eh, ¿qué le dirías a ese empresario o ese emprendedor que hoy en día se siente solo? Que dice, "Me pucha, estoy endeudado, no tengo cómo pagar, tengo una buena idea, no sé qué". O sea, ese emprendedor que lo vimos todos los días angustiado, ¿qué le dirías vos en este momento? Que acostumbre que nunca va a cambiar. La soledad se tiene que volver el mejor amigo de uno. Entonces uno tiene que, para mí ha sido un proceso de educación mental, muchísimo, de entender muchas cosas a nivel mental. Eso es un juego mental. Al final es un juego de aguante y mental. Y el empresario siempre estará solo, así tenga sociedades, porque no es ver para creer, sino crear para ver. Entonces la única forma en que uno se da cuenta es cuando lo haces. Y para hacerlo uno tiene que tener la fe puesta de que sí se va a lograr. Correcto. Entonces, en ese momento siempre hay soledad, siempre hay dudas, siempre hay... Y uno se tiene que volver un monstruo para manejar esa emoción. Casi que un autocoach, Exactamente, literalmente. Todos los días uno se levanta y exactamente. hoy la voy a sacar, hoy la voy a romper, hoy voy con todo. Cuál es tu muleta? ¿Cuál es tu medicina? Puede ser el deporte, puede ser la religión, ¿Cuál es la tuya? pues a mí me ayuda mucho el deporte y el mindfulness. Me he enredado muchísimo con el tema del mindfulness. Me Explicarles encanta. un poco a la gente que, cómo lo haces. El mindfulness, no, pues un día hace muchos años, en este manejo de emociones de emprendedores y de todo, vi una publicación de una casa que es la casa budista acá en Cali, no sé si todavía funciona. Y traían un monje dizque del Tíbet que iba a enseñar a meditar. Y a mí siempre me ha gustado pues como esa parte, digamos, poco mística. Yo dije, no, pues tengo que ir a ver qué es lo que dice un monje de meditación y qué es lo que dice este man de la mente y toda esta vuelta. Y yo dije, no, yo tengo que aprender porque pues, y me fui para allá. Y ese man hizo una conferencia y habló del budismo y empezó a hablar pues del tema mental y a mí me apasionó. Y vendió un libro. Y yo compré ese libro y empecé a leer sobre ese tema y me enganché. Y por ahí me fui. Y seguí leyendo y ya me metí en el cuento, pues así como en ese tema O sea, vos meditas todos los días. trato, sí. La meditación es una ¿Y observación. en qué momento del día lo haces? Lo trato de hacer por la mañana. Al principio de Sí, día. sí, en la mañana. Y después me voy para el gimnasio y ya me vengo a trabajar. ¿Y te ha servido? Uf, increíble. Es un tema mental, 100%. 100% porque esa sensación nunca te va a quitar. Jamás, de Jamás, acuerdo. porque siempre, así estés gigante, siempre hay un riesgo al lado de la esquina. Siempre está el riesgo. Y el riesgo es más grande, pero es el mismo riesgo que al inicio. Entonces, esa sensación que tiene uno hoy no se la va a quitar mañana. Es simplemente tenés que aprender a vivir con eso. Si no, busque empleo, no tiene nada de malo. Es que se ha vuelto un paradigma que todo el mundo tiene que ser empresario, emprendedor, y hay gente que empleado pasa muy bueno. Y es que ser empleado es muy bacano también. O sea, si yo soy un apasionado del marketing, pues no va a ser lo mismo hacer marketing en leche para el pelo que en Coca-Cola. Entonces, cómo llevas tu emprendimiento también es como llevar un sueño. Es que un sueño es un emprendimiento. Entonces, no necesariamente para cumplir un sueño tenés que ser emprendedor. Uno puede ser empleado y llevar a cabo su sueño. Entonces, pero si lo que te gusta es crear industria, vender, tener tu propia marca, ser independiente, o sea, todo el tema de empresario, tenés que volverte un monstruo con manejar la emoción de la soledad. Esa es la principal que yo creo que es más duro. Y hay otro mito que dicen que no, es que yo quiero emprender para manejar mi propio tiempo. ¿Qué opinas de eso? Es mentiras. Es mentira porque sos más esclavo. Termina uno trabajando Porque al que más. llaman a las 12 de la noche cuando algo falla es a uno. El empleado a las 12 de la noche no lo llaman. Es Entonces a las verdad. 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana cuando suena el teléfono y uno puede estar donde sea, tiene que venir. Si se rompió un tubo, ¿quién es el que tiene que ir a arreglar el tubo? Pues uno. De acuerdo. Entonces, menos, o sea, eso es un espejismo. Lo que te quitas es la persona que te diga qué hacer.
Pero muchas veces es más fácil tener a alguien que te diga qué hacer que no saber qué hacer. Porque es que no saber qué hacer es lo que genera esa soledad. ¿Qué hago? No sé. Y en esos momentos que pasan y me pasan, ¿a quién le preguntas? ¿Tenés mentores? ¿Tenés una junta asesora? O Sí, mis socios. no, aparte de los socios, o sea, O sea, mi primer anillo son los son socios. mi papá, mis socios, mis hermanos. Mis hermanos son una fuente de información también valiosísima. Los libros, trato de leer bastante. YouTube y la Cámara de Comercio. Todos los colegas. Que para que sepan, nosotros compartimos un programa de Cámara de Comercio que se llama Present, que es una maravilla. Sí. Y hacemos, lo que hacemos en ese programa es aportar un poquito nuestra experiencia para que emprendedores, incluso empresarios, pues puedan llevar mejor sus negocios y crezcan sus negocios. Y en eso, digamos que nos hemos entendido muy bien y por eso quise traer también a Mauro, porque dije, no es posible que Mauro no salga en ninguna cámara, en ningún lado, teniendo el conocimiento que tiene y todo lo que nos ha compartido. Entonces, Mauro, gracias por compartirnos ese conocimiento. No, gracias a vos, Rodri. La verdad, yo estoy muy feliz disfrutando esta entrevista y quisiera que por último le dieras un mensaje a los emprendedores. ¿A qué es lo que más, cuál es su principal satisfacción de emprender? O sea, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción y qué les decía a esos emprendedores hoy que están emprendiendo o que van a emprender y que como sabemos, pues eso es un camino de, mejor dicho, eso es un camino que nunca va a acabar y que hay que seguir, que hay que seguir, que hay que seguir. Yo creo que lo que más me ha servido a mí es tener un propósito claro. O sea, y el propósito claro es tener una imagen clara de lo que uno quiere. Y ese debe ser como su motor. Hoy estoy viviendo esto, pero voy para allá. Entonces, ¿cómo logro pasar esto que estoy viviendo para llegar a eso que quiero? Y el propósito tiene que ser más grande y más fuerte que todo lo que estés viviendo en el día. Y si ese propósito no es tan fuerte como para pasar eso que estás pasando ese día, replantéate el propósito porque no es lo suficientemente fuerte para llevarte hasta eso donde quieres llegar. Entonces, para mí, la principal recomendación es tener claramente un propósito. Clara, un propósito, un punto de llegada. O no llegada, pues, un punto más adelante, Sí, un porque no propósito hay llegada, y que no, te lo comprometo que no solo es para el emprendimiento, para la vida. es para vida. Es que esto uno no puede separar ser emprendedor de ser persona. El emprendedor necesita un tipo de persona, son la misma cosa, no se puede separar. Correcto. Bueno, Mauro, Gracias a muchísimas vos, gracias, Rodri. hombre, Muchas muy gracias, mi chévere. viejo. Bienvenido por acá siempre. Listo, papá. Chao, pues.